km/h. No es una velocidad tan alta para la carretera. Debían ser un poco antes de las 3 de la tarde. El sol daba de frente. Era un poco incómodo porque justo en ese horario ni siquiera la visera te protege adecuadamente de la deslumbrante esfera de calor potenciada con la reflectante carpeta asfáltica, aparentemente interminable en línea recta, enmarcada por tierra seca y arbustos que se pierden perfectamente con el entorno. Una media hora antes, mi acompañante había sucumbido ante el cansancio, y seguramente lo desarticulado de mi conversación, consecuencia de un alto nivel de ingesta alcohólica intermitente desde el día anterior, lo monótono del camino y lo melancólico de la música que nos acompañaba, mezclándose con el sonido de la carretera, es decir, un motor constante, un camino desolado, un viento moderado que se rompía por la trayectoria del vehículo y el silencio que provoca la falta de conversación, produjeron un ambiente que inevitablemente induce al sueño. Ahora me acompañaba nada más mi conciencia. Hubo un momento en que el sonido del metal despedazándose contra el asfalto y una súbita turbulencia me hizo abrir los ojos para llevarme a un escenario caótico. Aparentemente, al salir del carril, bajando la primera llanta del vehículo casi 30 centímetros por el desnivel de la carpeta, provocó que se rompiera el eje de la dirección y se centrara la mayoría del peso casi en contacto con el piso cuando se separaron las llantas delanteras. El contacto de esta primera parte del vehículo provocó que fuera catapultado por la velocidad sobre su eje izquierdo delantero, para casi girar 45 grados, posicionando el frente en la dirección del carril contrario. El peso y la inercia hicieron lo demás. En justo ese momento abrí los ojos, cuando iniciábamos la primera maroma sobre el lado izquierdo del vehículo. Como si el evento se hubiera desahogado en cámara lenta, yo sentí en mi cuerpo cómo la sangre completa se movía de un lado a otro en cada giro. Con la mano izquierda me sujeté del volante, que estaba absolutamente rígido, pues la asistencia hidráulica había perdido su función cuando se rompió el eje. Y con la derecha, inclinándome un poco, me aferré al costado derecho del copiloto, formando con mi brazo un cinturón de seguridad para mi acompañante, que como si estuviera completamente anestesiado, aún entre piruetas no recobraba el sentido. De la segunda vuelta en adelante, de súbito la velocidad aparentemente se duplicó, y en una última vuelta el vehículo impactó el piso con la parte de arriba, es decir, el techo, empujando el marco hacia mi cabeza, al mismo tiempo que la gravedad empujaba todo mi cuerpo hacia el piso. El golpe fue inhabilitante. Sentí frío recorriendo mi frente, hasta la espalda baja, un frío tangible y localizable, como si hubiese tenido contacto con un hielo, pero sin que hubiera desaparecido, simplemente se estacionó, permitiéndome sentirlo en todo momento. Como si la escena se hubiera pausado, el vehículo se detuvo, junto con el ruido. El entorno se apagó de pronto. Por inercia me llevé las manos a la cara, como quien quiere apagar un dolor de cabeza antes que inicie. Aquel silencio que jamás había experimentado me hizo sentir miedo. Un silencio más profundo que cuando te encuentras bajo el agua. Un silencio que te impide inclusive escuchar tu cuerpo. Un silencio que parece artificial, que no logras cuando te llevas un objeto a las manos al oído para obstruir el paso de cualquier onda de sonido. Un silencio tal que te hace dudar si estás vivo, porque no permite escuchar siquiera de lejos tu corazón o el torrente sanguíneo. Cuando descubrí mi rostro y abrí los ojos, el silencio permaneció, pero la visión me sobresaltó al grado de querer correr. De súbito el paisaje había cambiado. El cielo estaba rojo, un rojo profundo y oscuro apenas visible, enmarcado con la roja incandescencia que provenía de donde segundos antes estaba el sol brillante de las 3 de la tarde.
Seguía en su lugar, pero era notablemente menos potente. Era como una brasa roja, sin el característico toque amarillento, como si estuviera al rojo vivo, pero al mismo tiempo a punto de apagarse. Una sola pieza que se debilitaba en una constante que daba la impresión de que aquel objeto estaba respirando, con una latencia tan débil que le hacía parecer agonizante. El rastro del último polvo levantado con el impacto parecía haber perdido velocidad de súbito, atentando directamente a las normas de la lógica y la física que hasta ese momento daba por ciertas. Parecía estancado en el espacio, con una aparente trayectoria, pero a una velocidad tan baja que lo hacía lucir artificial. Al voltear descubrí que estaba solo. De inmediato pregunté en mi mente, ¿qué está pasando? Y lo pensé de tal manera que escuché mi voz, como si se hubiera potenciado y aclarado con una fuerza que jamás había experimentado. Es decir, no era la primera vez que tenía un pensamiento en silencio, pero sí la primera que escuchaba la voz que esto genera. Estaba cierto que es la mía, porque eso se reconoce de inmediato, pero podría jurar que no la conocía, porque nunca la había oído. Quise tomar el retrovisor para ver mi reflejo y evaluar el golpe recibido con el marco del medallón, pero había sido proyectado con 2 vueltas atrás. Quise bajar del vehículo, pero la puerta estaba convertida en una sola pieza, con la demás carrocería y el chasis, por lo que tuve que salir con mucha dificultad por la ventana, que ahora era un espacio significativamente más reducido cuando el impacto de la última vuelta emparejó el techo con el respaldo de los asientos. Segundos después, estaba parado frente a lo que quedaba de la camioneta Guayín LeBaron 1982. En ese momento escuché una voz que nuevamente venía de mi cabeza, pero esta vez no era la mía. Podía distinguir fácilmente entre una y otra, pese a que aparentemente ambas eran nuevas, pero esta definitivamente no era de mi creación. Lo mataste. No quise contestar, pero el silencio no es voluntario cuando la palabra nace de la cabeza. Ahorrándome cualquier innecesaria excusa, solo pude decir: no era mi intención. Antes siquiera de preguntar con quién estaba hablando, tuve que preguntar: ¿dónde está? ¿Por qué no lo veo? ¿Puedo pedirle disculpas? No van al mismo lugar, me dijo con una voz profunda, que inclusive si hubiera utilizado otras palabras, no hubiera cambiado la interpretación. Nunca volvió a contestarme. Después de eso, jamás volvió a hacerse de día ni de noche. Pasaron años. Lo sabes porque puedes calcularlos y conservas la noción del tiempo, aún sin artefactos, aún sin poder contar los días o las noches, aún sin tener a la mano la herramienta del sueño, ni la paciencia de contar segundos o anotar las horas. Pasaron muy fácilmente 40 años. 40 años sin hablar con nadie, sin dormir, pero sin sentir cansancio, sin agotamiento, pero con un miedo intermitente por no saber dónde estás y por haberte hecho consciente de que estás solo. Caminé durante todo ese tiempo sin parar, por todos lados. No hubo una sola variante en la temperatura, en el color, en la posición de la esfera rojiza agonizante. No había sombras siquiera que permitieran calcular la hora. Llegué a lugares montañosos, a diversas playas donde seguramente alguna vez hubo agua. No había nada que comer, pero tampoco hambre ni sed. Durante los meses y años que intenté nuevamente escuchar mi voz como aquella primera vez, fue en vano. Quise reflexionar sobre ello, sobre dónde estaba, sobre por qué no tenía hambre ni sed y por qué de súbito descubrí que tampoco respiraba. En determinado momento, sin saber y obviamente sin planearlo, llegué al mismo lugar donde estaba el carro.
donde todo había iniciado. Ya había hecho las paces con mi realidad. Ya había aceptado que muy posiblemente vagaría eternamente en soledad. Ya había superado la añoranza para volver a ver a mi familia. Ya estaba completamente derrotado. Ya había pasado años en el piso también, sin moverme, sin estar cansado, sin sentir frío, calor, dolor, nada, más que tristeza y soledad. Cuando me había resignado totalmente, escuché nuevamente aquella voz ajena. ¿Quieres regresar? Sin pensarlo 2 veces contesté. Solo quiero desaparecer. Porque ya me había resignado a estar solo. Porque ya había dejado de sentir preocupación por los demás. Porque ya me había convencido que llevaba muerto más de 40 años. Que era sin duda el doble de lo que había vivido antes del accidente. Simplemente quería que terminara. Solo una vez más. Me dijo con un énfasis tan determinante que no hubo necesidad de discutirle, porque además, de momento, reconocí el timbre de esa voz. Había tenido oportunidad de estar solo por más de 40 años en la nada. Pude limpiar mi cabeza y mis recuerdos al 100%. Pude construir un catálogo muy claro de todas mis vivencias hasta un momento antes del accidente. Pude identificar ahora que la voz que me hablaba fue la misma que creí haber oído unos minutos antes del accidente, cuando volteé a ver a mi hermano dormido y creí haber escuchado. No debes manejar así, no vienes solo. Hubo en ese momento un ruido ensordecedor que hacía parecer que mi cabeza estallaría. Sentí mis manos tapando mi rostro y un dolor intermitente en mi cuello y la cabeza. Cuando separé mis manos de la cara para descubrir mis ojos, entre la cegadora luz del sol, comenzaron a aparecer figuras de colores que no dejaban de moverse hasta que la visión pudo aclararse en algunos segundos, para permitirme ver que estaba parado frente a la camioneta destrozada y tenía enfrente a mi hermano, intacto, completo y sumamente asustado, gritándome con fuerza para que reaccionara. Escuché con claridad dentro de mi mente. No habrá otro